Es hora de debatir y analizar los temas del día en la mesa ancha, señores. Un feliz día. Muy buenos días. Buen día, María. ¿Cómo están? Bueno, hoy, por supuesto, uno de los temas de debate es este cruce de declaraciones entre Iván Mordisco y el presidente de la República, Gustavo Petro. Y uno dice, este es el diálogo entre los que son la cabeza del diálogo de paz. ¿Cuál es el tono de este diálogo de paz? Y la pregunta aquí es, si el uno dice que es traqueto y el otro le sale con estas acusaciones tan fuertes, ¿tiene sentido una mesa de diálogo? Es decir, el presidente de la República está diciendo, ellos son unos traquetos, es decir, unos narcotraficantes. Entonces, ¿cuál es el sentido de una negociación política? Pues mire, Maritza, que esto abre un debate todavía más amplio y más interesante. Primero, yo creo que todos en este país tenemos clarísimo que las disidencias de las FARC, como el Clan del Golfo y como estos grupos al margen de la ley violentos, se han dedicado al narcotráfico y ahora son grupos que se dedican exclusivamente a eso, a la extorsión y a los secuestros, pero su negocio es el narcotráfico. Entonces, ¿Iván Mordisco es un traqueto? Yo creo que sí, la verdad, creo que sí, y creo que las disidencias de las FARC se han dedicado a este negocio. Ahora, el debate que yo creo que se debe abrir y donde también entra el Clan del Golfo, que es muy interesante, es que el Clan del Golfo, las disidencias dicen haber participado en política, cosa que es cierta, ¿no? Se ha comprobado, por ejemplo, que el Clan del Golfo ha puesto candidatos en sus regiones, en sus zonas de control, a participar en política y por eso ahora dicen, nosotros somos un actor político, nosotros hacemos política de manera, pues, hemos infiltrado la legalidad y la participación política. Pero es un poco lo mismo de la parapolítica en su momento. Totalmente, y es lo mismo que entonces pero no ahora, por eso se le dio un estatus político a los y paramilitares. entonces ahora es lo que realmente están también ahí Iván Mordisco aceptando y diciendo, nosotros participamos en política, nosotros, listo, usted nos llama traquetos, pues nosotros lo apoyamos. ¿Cómo lo apoyamos? De manera que, bueno, los controles territoriales que puede tener las disidencias de las FARC o los votos que puede tener la disidencia de las FARC, pues son como los que puede tener, digamos, el Clan del Golfo en algunos municipios pequeños con algunas personas, pero esto abre el debate realmente sobre cómo estos grupos al margen de la ley, que ahora se dedican al narcotráfico, han permeado las estructuras políticas regionales, sí, municipales y a pequeña escala. Sobre eso que usted dice, Juana, es que digamos que lo más grave de todo esto es que las disidencias están diciendo, nosotros lo apoyamos en campaña, presidente. ¿A qué tipo de apoyo se refiere? ¿Cómo vas, es decir, con qué cara sale ahora el presidente de la República, por ejemplo, a legitimar también las declaraciones de Mancuso? Entonces también legitimamos lo que está diciendo Iván Lozada, alias Iván Mordisco. Quiero que también nos centremos un poco en esta parte del debate que es la discusión nacional hoy en día. ¿Qué tipo de apoyo recibió el presidente de la República de las disidencias? Pues a ver, no es la primera vez que grupos armados ilegales mencionan que han apoyado campañas políticas. Mancuso, que está en estos días... Pero estamos hablando de la campaña del que hoy es presidente de la República. Que está en el centro del debate, dice, nosotros en su momento apoyamos al presidente Uribe. Y entonces eso no hace responsable directamente ni al presidente Uribe en su momento, ni al presidente actual. Es decir, si hay digamos, indicios de que ahí hubo irregularidades, la vía es investigación de la Comisión de Acusaciones para establecer la responsabilidad del hoy presidente de la República. Pero ¿qué pasa en esas regiones? En esas regiones, lo hemos dicho, se da una situación de control coercitivo de grupos armados ilegales que hacen muchas veces presión al sufragante y les dicen, vote por tal candidato, acompañe tal candidatura presidencial. Eso lo han hecho los distintos grupos armados ilegales. Lo que hay que establecer es si el candidato sabía de ese apoyo, lo rechazó, se benefició de las sabiendas, que eso es la que nos pone ya en la discusión sobre la responsabilidad política y penal, sí, que debería tener el presidente por un apoyo que en esas zonas donde los grupos armados ilegales tienen control sobre las comunidades, usualmente pasa. Y siempre hemos puesto sobre la mesa cuando esto pasa, qué tan legítimos son esos gobernantes que resultan elegidos bajo este tipo de amenazas de los grupos al margen de la ley. ¿Afecta esto la legitimidad del gobierno del presidente Gustavo Petro y qué tanto afecta también los diálogos que se están realizando con las disidencias? Yo creo que pone más bien los diálogos de manera mucho más cruda y mucho más abierta, ¿no? Creo que esto es como, bueno, hablemos en serio y ya dejemos de usar eufemismos que estamos y tenemos que negociar con grupos al margen de la ley que son a su vez narcotraficantes. ¿Y cómo vamos a negociar con narcotraficantes? Y es un poco lo que decía Juana. Pero no es contradictorio.
sea, no es contradictorio que estemos sentados en una mesa de diálogo que tiene carácter político, porque a las disidencias se les está reconociendo de alguna forma su carácter político, y el presidente al mismo tiempo está diciendo son traquetos. Y por el otro lado, estos están sacando una denuncia muy grave. La historia del conflicto armado colombiano ha estado permeada en las últimas décadas por el narcotráfico. No se pueden disociar, ¿no? No se puede disociar ya en este momento de nuestra historia. Ya no son guerrillas campesinas que están reivindicando la repartición justa de la tierra, no. Sí. Pero ¿sabe qué? Me acuerdo sobre eso, Juana, que por ejemplo en el momento de los diálogos de paz entre Santos y la guerrilla de las FARC, el gobierno Santos fue clarísimo, diciendo públicamente, vamos a empezar desescalando el lenguaje, y ellos casi que quitaron de su discurso la palabra narcoterrorista. Claro, los eufemismos, para no decir las cosas como son, en política los utilizan muy hábilmente, pero yo creo que estamos en un momento que hay que dejar los eufemismos y hablarle a la población civil, a la ciudadanía, con los términos que ella también está reclamando. Sí, dos cosas, y es lo que decía Juana en su primera intervención. Ahorita no hay claridad sobre el estatus de cada uno de estos actores ilegales. Sobre el ELN se ha reconocido que es un actor con el que se hace una negociación política, pero frente a la CMC, frente al Clan del Golfo, todavía hay incertidumbre, ahí es donde se necesita un marco jurídico y un discurso del gobierno de decir, mire, si ustedes son narcotraficantes, entonces no habrá una negociación política, sino un sometimiento a la justicia, como en su momento fueron los paramilitares. Y frente al tema del desescalamiento, yo sí creo que en realidad el presidente no tiene por qué salir a responderle en medios pues a alguien que está alzado en armas. Creo que no es el interlocutor, porque es un poco ponerse como al mismo nivel. Sí, eso debería resolverse. Aún no ha respondido a esta denuncia de que supuestamente lo apoyaron en campaña. Correcto, también tiene que haber información sobre eso, pero era lo que decíamos. Si en muchas regiones los grupos armados ilegales obligan a la gente a votar por X candidato, bien sea a la presidencia o bien sea, eso no necesariamente deriva en una responsabilidad de ese candidato de haber recibido ese apoyo. La MUE lleva décadas denunciando este tipo de presiones en todas las regiones de Colombia, ¿no? Esto tristemente no es novedoso y es parte de la crisis democrática que tenemos en ciertos territorios del país. Mancuso dijo que había apoyado la campaña del presidente Uribe. Eso no hace responsable a Uribe por ese apoyo. Claro, pero sabe que Jorge Iván, Mancuso lo dice mucho después de que Uribe ya haya sido presidente de la República, y son por supuesto cosas que también se tienen que investigar, pero Lozada lo está diciendo en ese momento cuando Petro todavía es presidente. Me queda un minuto para cerrar con un comentario sobre el tema de Mancuso. Justamente lo que pasó ayer, y es que un juez de Justicia y Paz le concedió la libertad, todavía no queda libre porque hay muchas otras cosas por resolver, pero queda una pugna entre Justicia y Paz y la JEP. Ayer el juez de Justicia y Paz dice que la JEP está torciendo, y utiliza esta palabra, está torciendo las competencias de los tribunales y está desnaturalizando Justicia y Paz para poderse quedar con Mancuso, lo que podría abrir una puerta. Correcto. Y un boquete grandísimo. Y ese magistrado planteó lo que se llama el conflicto de competencias y lo tiene que resolver la Corte Constitucional. ¿Quién debería quedarse con Mancuso, Justicia y Paz o la JEP? Pues lo que pasa es que yo no lo veo claro. Yo escuchaba al magistrado Rodolfo Arango de la Sala de Definición de Instituciones Jurídicas, y para mí no fue claro lo que él dice, porque yo entiendo, Mancuso le están reconociendo una función de lo que ellos llaman bisagra, alguien que operó entre fuerza pública y paramilitares, y debería responder por eso ante Justicia y Paz, ante la JEP. Pero por su condición de miembro del grupo paramilitar, él debería seguir respondiendo ante Justicia y Paz, porque si no se le van a llevar, digamos, todos los delitos que cometió como paramilitar y la JEP. Y la JEP lo que ha dicho es, no, a usted la vamos a investigar, es por bisagra, pero frente a lo otro no, la Corte Constitucional tiene que... La JEP dice que tiene competencia sobre los crímenes entre el 89 y el 2004, y que se va a dedicar exclusivamente a esto, y que va a tener en cuenta lo que pasa en las audiencias de Justicia y Paz, pero que son ellos los que deben decidir si queda libre o no Mancuso. Bueno, pues vamos a ver, porque esto parece un choque de trenes entre grandes tribunales, y tribunales que en su momento se decían ya era un punto de cierre. 7 de la mañana, 16 minutos. Gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Noticias RCN. Volvemos en el sofá ancho, y ahora vamos a hablar de un escándalo que crece, que son las inspecciones de la Superintendencia de Industria y Comercio a la Registraduría y a la Cancillería. Noticias RCN conoció ya denuncias ante la Fiscalía por lo que llaman los funcionarios de la Cancillería fueron atropellos, intimidaciones, les quitaron su celular, los obligaron a firmar actas, les pidieron claves de celulares y de computadores. Todo esto unido a que de allí, de la Cancillería, se llevaron información que, por supuesto, la de la contratación, pero se llevaron información que no tiene nada que ver con ese proceso que está adelantando la Superintendencia. Se llevaron temas de extradición, deportaciones, procesos judiciales en donde están involucrados menores, trata de personas, mejor dicho, se llevaron todo lo que encontraron. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué lectura se le da a esto?
Pues a ver, ya tenemos claro que las superintendencias en general y esta en particular sí tiene competencia para eso, incluso para visitar a las entidades públicas. Pero yo sigo sin entender el fundamento de esta visita. Es decir, la superintendencia no investiga corrupción directamente, eso le corresponde a la Procuraduría, a la Fiscalía, a la Contraloría. ¿Qué es lo que está investigando? Una posible violación a la libre competencia por el hecho de que Thomas & Gray recibiera muchos contratos en distintas entidades. En la Cancillería tiene el de pasaportes y ninguno más que eso. Es decir, si la licitación y el proceso de contratación para que Thomas & Gray se lo ganara fue irregular, pues eso lo tiene que investigar la Procuraduría y lo tiene que investigar la Fiscalía si hubo delitos ahí. Esa no es función de la superintendencia. Y como lo decíamos ayer, si Thomas & Gray tiene 9, 10 contratos en otras entidades, eso no viola el régimen de libre competencia. Entonces yo sigo sin tener el fundamento jurídico. Entonces tiene la competencia, pero lo que se ha conocido es que ha habido maltratos, extralimitación, cosas que no son muy claras en lo que está pasando. Entonces uno dice, fuego amigo, porque es que estamos hablando de dos entidades del gobierno, ¿sí? Superintendencia y miren, Jorge, Cancillería. Sí, que ¿sabe uno va a también qué es lo que escuchar? pasa? Que es que hay en la Cancillería hay muchos funcionarios que son absolutamente independientes no de este gobierno, sino de todos los gobiernos, porque son realmente funcionarios de carrera y de la carrera diplomática. Además, pues es muy preocupante escuchar a Cielo Rusinque, la superintendente que no tiene ni idea dónde está parada y no responde frente a las extralimitaciones que claramente han tenido lugar. A mí me parece gravísimo, por ejemplo, que han denunciado que se llevaron celulares personales sin una orden de ningún tipo judicial, sin ninguna justificación, sino solamente asustando a los funcionarios e intimidándolos. O sea, es el mismo gobierno intimidando a sus propios funcionarios para tener acceso a sus teléfonos personales. Y ahí sería interesantísimo y bueno saber qué piensa la Cancillería y qué piensa el canciller encargado. Ahora, es cierto que entre las facultades de la superintendencia, por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba investigando el tema de cartelización, ellos tienen la función de, en el marco de una investigación, llevarse celulares para hacerles copias espejo, llevarse computadores, pero eso tiene que ser muy cuidadoso y muy orientado a identificar información relevante. Y entonces, en los celulares personales, las personas tienen otro tipo de información. Jorge Iván, sobre eso yo tengo una duda de si se pueden llevar los celulares sin una orden judicial, porque justamente esas son las observaciones que está haciendo la Procuraduría General de la Nación, que intervino ya, por ejemplo, en el proceso de la registraduría. En la registraduría no lograron, digamos, tomar el celular personal de uno de los funcionarios, pero solo con el intento y la solicitud, la Procuraduría le pide explicaciones a la superintendencia. ¿Por qué ustedes quisieron quitarle el celular personal a X funcionario que cumple tales y tales funciones sin una orden judicial? Exacto, y el otro tema es que fueron contratistas y no funcionarios. A mí esto me deja un ambiente más bien de paranoia interna dentro del gobierno, ¿no? Y que está a la cabeza además de la SIC en este momento.